Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Hoy escucharás 3 historias de terror ocurridas dentro de casas, lugares donde nadie imaginaría que algo extraño pudiera suceder. Ponte cómodo y acompáñanos. El susurro del pasillo. Todo comenzó una noche de lluvia. Mis padres habían salido a visitar a unos familiares y yo me quedé solo en casa. No era la primera vez, así que no tenía miedo. Preparé algo de cenar, encendí la televisión y traté de distraerme mientras el reloj marcaba las 11:30 de la noche. Cuando fui a la cocina por un vaso de agua, escuché un sonido muy suave proveniente del pasillo del segundo piso. Parecía un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Pensé que era el viento entrando por alguna ventana mal cerrada, así que subí para revisar. No había nadie. Cerré la ventana del baño y, cuando me di la vuelta, escuché claramente que alguien dijo mi nombre. Daniel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé las escaleras casi corriendo y revisé todas las puertas. Estaban cerradas con llave. Miré por las ventanas, pero la calle estaba completamente vacía. Intenté convencerme de que lo había imaginado. A las 12:07 de la madrugada, las luces de la casa comenzaron a parpadear. La televisión se apagó sola. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entonces, desde el segundo piso, se oyó un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Tomé mi celular para llamar a mis padres, pero no tenía señal. El golpe volvió a escucharse. Subí lentamente las escaleras con la linterna del teléfono encendida. Cada peldaño crujía bajo mis pies. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta del cuarto de mis padres estaba abierta. Yo recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. Empujé la puerta. La habitación estaba vacía, excepto por el viejo espejo que había junto al armario. La luz de la linterna apuntó hacia él y vi mi reflejo. Pero había algo raro. Mi reflejo no se movía. Yo retrocedí un paso, pero la figura del espejo seguía inmóvil, observándome con una sonrisa que yo no estaba haciendo. Apagué la linterna del susto. Cuando la encendí de nuevo, el espejo estaba normal. Respiré aliviado y me di la vuelta para salir de la habitación. Entonces escuché una voz justo detrás de mí. ¿Por qué te vas, si apenas acabo de entrar? Esa noche salí corriendo de la casa y esperé afuera hasta que mis padres llegaron. Les conté todo, pero no me creyeron. Dijeron que estaba cansado y que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi mamá me preguntó algo que hasta hoy no puedo olvidar. ¿Quién era la persona que estaba detrás de ti en el espejo? Cuando era adolescente, y después de que mi hermano se fue a la universidad, me convertí en la única hija que quedaba en casa. Una noche estaba acostada en mi habitación, cantando en voz baja para pasar el tiempo. De repente, escuché un susurro justo al otro lado de la puerta. SHHH. Cállate. Me quedé inmóvil. Mis padres dormían en la planta baja y no había nadie más en el segundo piso. Pensé que quizá había imaginado el sonido, así que respiré hondo y seguí cantando. Apenas pasaron unos segundos cuando lo escuché de nuevo, esta vez con una voz adulta, firme y completamente clara. Cállate. Sentí como la sangre se me helaba. Apagué la luz, me cubrí con las sábanas hasta la cabeza y permanecí así toda la noche, aterrada, sin atreverme a mover un solo músculo. Lo peor es que aquello no era un hecho aislado. En mi familia nunca fue un secreto que aquella casa estaba embrujada. Cuando mis padres se mudaron allí, mi madre pasaba muchas noches sola porque mi padre trabajaba en el turno nocturno. Ella dormía en una habitación del segundo piso y, con frecuencia, escuchaba pasos pesados subiendo lentamente las escaleras.
Convencida de que alguien había entrado a la casa, se sentaba en la cama con una pistola en la mano, esperando que la puerta se abriera. Pero los pasos siempre se detenían antes de llegar. Al revisar, nunca había nadie. Las cosas comenzaron a volverse aún más extrañas cuando mi madre estaba embarazada de mi hermano. A veces colgaba los pantalones de trabajo de mi padre en el tendedero y, al regresar, simplemente habían desaparecido. Horas después, los encontraba perfectamente doblados dentro de la cuna del bebé. Cuando mi hermano tuvo edad para hablar, solía mirar un rincón vacío de su habitación y reír a carcajadas. Mi madre le preguntaba qué era tan gracioso y él respondía con total naturalidad: «Ella me está haciendo cosquillas». Nunca decía quién era ella. Años más tarde, cuando yo era adolescente, una tarde estaba balanceándome en uno de los viejos columpios del patio. De repente, en pleno movimiento, sentí una mano apoyarse sobre mi hombro desde atrás. No fue una sensación pasajera, aquello me sujetó con fuerza y detuvo el columpio por completo. Miré hacia atrás de inmediato, pero no había nadie. Otra noche me encontraba al pie de las escaleras cuando escuché unos ronquidos fuertes provenientes de mi habitación. Subí pensando que alguno de mis padres había entrado a descansar, pero el cuarto estaba vacío. Toda la planta alta estaba vacía. Y quizá lo más inquietante ocurrió en el sótano. Un día apareció una frase escrita con lápiz sobre una de las paredes. Nadie de la familia reconoció haberla escrito. El mensaje decía: «Adiós, tengo que irme ahora». Mis padres vivieron en aquella casa desde los años 70 hasta principios de los 2000. Nunca pudieron explicar lo que sucedía allí. Con el tiempo se mudaron, pero todos coincidimos en algo: lo que habitaba aquella casa nunca quiso hacernos daño, solo quería que supiéramos que nunca estuvimos solos. Mi esposo y yo nos mudamos a una vieja casa que había sido dividida en 4 departamentos. Al principio todo parecía normal, y nos instalaron en el departamento número 4. Pero apenas unas semanas después comenzaron a ocurrir cosas que no podíamos explicar. Una noche, mi esposo salió con un amigo a Walmart y yo me quedé en casa cuidando a mi hijastro de 8 años, que ya estaba profundamente dormido para ir a la escuela al día siguiente. Estaba sentada en la sala hablando por teléfono con una amiga cuando las dos escuchamos algo muy extraño. Desde la cocina se oía el ruido de alguien moviendo bolsas, como si estuviera revisando las compras o buscando algo entre los gabinetes. Mi perro se despertó de inmediato y comenzó a gruñir mirando fijamente hacia la cocina. Fui a revisar pensando que alguien había entrado, pero no había absolutamente nadie. Mi hijastro seguía dormido y su habitación estaba justo al lado de la cocina, así que era imposible que hubiera sido él. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. El baño tenía un fuerte olor a loción para después de afeitar, aunque ninguno de nosotros usaba ese tipo de perfume. Y cada vez que lavaba los platos, tenía la extraña sensación de que alguien estaba justo detrás de mí. Más de una vez sentí claramente como algo, o alguien, me tocaba la espalda, e incluso el trasero. Siempre me daba la vuelta de inmediato, pero nunca encontraba a nadie. Tiempo después, atropellaron a nuestra husky y decidimos mudarnos al departamento número 2, que estaba en la planta baja y era más cómodo. Pensamos que al cambiar de lugar todo terminaría, pero fue un error. Ese departamento era mucho peor. Por las noches veía sombras oscuras moviéndose por las paredes. También escuchaba la voz de un hombre hablando en voz baja. Siempre me convencía de que eran los vecinos y trataba de ignorarlo. Hasta que un día conocí a la mujer que vivía en el departamento. 3. Estaba empacando sus cosas porque ya no soportaba vivir allí. Me contó que su pequeña hija se despertaba todas las noches, entre las 2 y las 3 de la madrugada, llorando y diciendo que había un hombre vestido de negro parado en su habitación observándola. Le pedí que me describiera al hombre. Días antes, mientras ordenaba un viejo closet, había encontrado un álbum de fotografías olvidado. Era el álbum de bodas de una pareja mayor. Cuando la niña describió el rostro de aquel hombre, sentí un escalofrío. Era exactamente el mismo sujeto que aparecía en las fotografías.
Más tarde nos enteramos de que aquel hombre había vivido allí, y que había muerto dentro de nuestro departamento. Según los antiguos vecinos, nunca se había ido del todo. No hace falta decir que, poco después, todos los que vivíamos en ese edificio terminamos mudándonos. Y, por si la historia no fuera lo bastante inquietante, la casa estaba justo enfrente de un viejo cementerio. Y hasta aquí las historias de esta noche. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos de terror. Gracias por acompañarnos, y recuerda, si esta noche escuchas algo extraño en tu casa, tal vez